Saludos a todos y todas. Nosotros somos el grupo 3. Nos tocó hablar un poquito sobre los indicadores macroeconómicos. Como ustedes recordarán, esos indicadores macroeconómicos o el curso básicamente en el que estamos se llama macroeconomía. Nosotros vimos ese material en la primera lección, que básicamente los indicadores macroeconómicos son esos datos estadísticos que persiguen posicionar como el conocimiento de la situación económica en gran escala, por decirlo así, o a nivel de Estado o de gobierno. Entonces, esos indicadores básicamente lo que vienen a apoyar es aquel dicho en la práctica, ¿verdad? De que el que no sabe dónde está no sabe para dónde va. Entonces, esto le brinda a las autoridades, al Estado, al gobierno, una situación de la economía de un país durante un periodo determinado y implica cosas como los temas de empleo, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Que son de los más importantes, temas relacionados con el índice de precios al consumidor y parte del sistema de indicadores macroeconómicos o las fuentes donde se nutren los indicadores macroeconómicos tienen que ver con las familias, con el gobierno, con la empresa o la industria más bien y con el tema de las relaciones internacionales en lo que tiene que ver también con todo el tema de la balanza de pagos y el equilibrio y estabilidad que se supone que a partir del conocimiento de estos indicadores macroeconómicos se genera hacia las decisiones políticas. Recordemos que, digamos, la utilidad de todo esto tiene que tener en la práctica algún impacto, ¿verdad? Algún impacto social. Entonces, un poco los indicadores macroeconómicos traducen una serie de acciones e impactos hacia las actividades que se generan políticamente. Entonces, de ahí la importancia y de allí la importancia de tener conocimiento de ellos. Entonces, uno de los principales indicadores es el Producto Interno Bruto, que básicamente el Producto Interno Bruto es esa medición de la producción, ¿verdad?, de bienes y servicios que se hace durante un periodo determinado. ¿Qué se mide ahí o para qué se mide eso? Bueno, para saber qué es lo que el país de una u otra manera está produciendo y comparar si estamos creciendo, decreciendo. Y para ello, bueno, existen dos tipos diferentes de Producto Interno Bruto, que es el nominal y el real. ¿Se acuerdan que lo vimos en un examen por ahí y en algunas prácticas a donde estuvimos calculándolo? Entonces, el PIB nominal es el que se deriva de los precios corrientes y el PIB real es el que tiene que ver con un año, digamos, que se usa como referencia o el año base, que se llamaba, ¿verdad? También hay un efecto inflacionario sobre el PIB que se pretende compensar con otra cosa que le llamamos en algún momento el deflactor y que también lo estuvimos viendo por ahí, que básicamente lo que hace es, por decirlo así, nivelar las condiciones para poder comparar o hacer una comparación interanual que nos permita conocer realmente cuál es la situación del PIB. Por ahí también hay que saber, bueno, si estamos creciendo o decreciendo. Para eso se usa la tasa de crecimiento, que básicamente lo que hace es determinar si interanualmente hemos tenido un aumento o un retroceso en cuanto al crecimiento. Y también parte de las cosas que teníamos que tener presentes en el PIB eran temas como el valor agregado, los bienes intermedios y los bienes finales, que son los bienes que ya digamos están listos, ¿verdad? Entonces ese valor agregado es lo que tenemos como parte de la interacción entre los bienes cuando están produciéndose y cuando ya están finalmente, digamos, listos para su consumo. Por ahí también hay una serie de limitantes, ¿verdad?, que se le achacan a la forma de cálculo del PIB y digamos que básicamente tienen que ver con la economía informal, con las actividades que no se consideran como trabajo porque no hay un intercambio, ¿verdad?, por monetario, ¿verdad?, que por ahí tenemos el trabajo doméstico, el trueque, las labores de voluntariado, todo eso que tiene un impacto económico y que digamos representa valor, pero que no es considerado. Igualmente el PIB, digamos que se le achaca que omite cuál es el costo social o el costo en contaminación digamos, de la gestión de la empresa, más bien,
Y él lo que hace es medir, y todo lo que tiene capacidad de ser medido por su valor monetario lo va a integrar indistintamente de si, digamos, tiene un impacto positivo o negativo socialmente. Pero bueno, entonces básicamente esto es lo que les quería contar. Las compañeras ahorita van a desarrollar algunos de los otros indicadores macroeconómicos, y muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches, compañeros, compañeras y profesor. Bueno, mi indicador macroeconómico sería la tasa política monetaria. De esta podemos decir que es la tasa de interés objetivo para las operaciones interbancarias que el Banco Central procura lograr mediante sus instrumentos de política monetaria, como lo son las operaciones de crédito abierto, las facilidades de crédito y depósitos. Esto es diferente para cada país. Cuando el Banco Central sube la tasa porque prevé que pueden haber presiones inflacionarias, a los intermediarios financieros, como lo son los bancos, las mutuales y otras entidades financieras, les cuesta más fondearse, por lo que la tasa política monetaria termina traspasándose a otras tasas activas, que son las que paga el público por sus créditos. En otras palabras, si a los bancos les sale más caro recibir recursos del Banco Central, entonces trasladan este costo a las tasas que cobran por los préstamos de sus clientes. De esa forma, si les sale más caro a una persona pedir un crédito en el banco, no van a querer hacerlo más, y de esa forma se va a restringir la circulación del dinero y de paso la inflación. Al conocer la tasa política monetaria, los usuarios bancarios saben que cuando hay un cambio, existe una pretensión del Banco Central de Costa Rica a aumentar o bajar la inflación. La gente así puede saber que en un futuro las tasas que pagan por sus créditos van a tender a subir o a bajar. La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica acordó mantener la tasa política monetaria en un 9% durante una sesión del 25 de enero del 2023. Esta tasa, la cual es la principal herramienta del Banco Central para controlar la inflación, de acuerdo a sus metas, ha creado hasta 825 puntos base desde el diciembre del 2021. Sin embargo, ha mantenido un nivel de 9% desde octubre del año pasado. Y los dejo con mi compañera Valerie. Buenas compañeros y profesor, mi nombre es Valerie Chavarría y les voy a hablar un poco sobre la balanza de pagos. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica de un país de manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedentes del resto del mundo y los pagos que realiza tal país al resto del mundo, debido a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. Y según el Banco Central de Costa Rica, la balanza comercial en el 2022 tuvo un superávit de 2.8 mil millones de dólares. Ahora les hablaré sobre la estructura de balanza de pagos. Dentro de la balanza de pagos existen 4 cuentas principales. Balanza por cuenta corriente, que esta balanza es la más importante, ya que es la que más se utiliza para conocer el estado de la economía de un país. Aquí se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. A su vez, se subdivide en 4 subcuentas, que serían balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. Balanza de cuenta de capital. Se registra el movimiento de capitales, por ejemplo, las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes que no son financiados. Balanza de cuenta financiera. Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos que los países extranjeros ejecutan a un país. Cuenta de errores y omisiones. Esta cuenta se incluye dada la dificultad de calcular con extrema precisión el total de exportaciones e importaciones de un país. Por lo tanto, la fórmula de balanza de pagos sería la siguiente: cuenta corriente más cuenta de capital más cuenta financiera más cuenta de errores y omisiones, donde los componentes de la balanza de pagos pueden detallarse de la siguiente forma. Cuenta corriente serían las exportaciones, importaciones, rentas y transferencias. Cuenta de capital serían los ingresos, pagos con el exterior.
cuenta financiera serían la variación neta de pasivos financieros, ingresos del exterior, variación de netas activos financieros, pagos al exterior. Lo anterior nos permite entender mejor cómo hacer una balanza de pagos. Déficit y superávit en la balanza de pagos. Cada una de estas balanzas dan un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. Superávit. En el caso de que el saldo de un tipo de balanza sea positivo, estaremos hablando de que la balanza esté en superávit. Déficit. En el caso de que el saldo sea negativo. Sin embargo, no se busca el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí solas, sino el equilibrio global de la balanza de pagos. Por consiguiente, la balanza de pagos siempre estará en equilibrio. Por ejemplo, un déficit en la balanza por cuenta corriente será compensado con un superávit en la balanza por cuenta de capital. Esto ya que si un país tiene más compras que ventas, el dinero lo debe obtener por algún lado, bien por medio de inversiones o préstamos a extranjeros. Importancia de la balanza de pagos. La importancia de la balanza de pagos está en que nos permite analizar las relaciones de un país con el exterior. Esto en un periodo determinado. De ese modo se puede observar unas cuentas están relacionadas con otras. Por ejemplo, como mencionamos antes, un déficit en la balanza comercial puede ser financiado con préstamos del exterior. La balanza de pagos es una fotografía del momento y puede analizarse además su evolución a través del tiempo. Por ejemplo, un persistente déficit en la balanza comercial puede responder a una falta de capacidades producidas del país para cubrir las demandas de consumo de la población. Y esto sería un poco de mi parte sobre la balanza. Hola compañeros y profesor, mi nombre es Fernanda y siguiendo a los compañeros les voy a presentar otros de los indicadores más importantes en nuestra economía, como lo es la tasa de inflación. Esta trata del incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con relación a una moneda sostenida durante un periodo determinado. Por eso los constantes cambios en el tipo de cambio de los dólares afectan la inflación de los precios, como lo estamos viendo actualmente. Es medida por el índice de precios al consumidor, el IPC, el cual es elaborado y publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC de Costa Rica. Se calcula al dividir la diferencia entre el índice de precios de ese año y del año anterior entre el índice de precios del año anterior y multiplicarlo por 100. El IPC es otro de los indicadores que está relacionado y este mide la variación media de los precios de bienes y servicios durante un periodo determinado de una economía. Su objetivo es medir el costo de vida y mostrar los efectos de la inflación en los consumidores individualmente. El INEC muestra los resultados del índice de precios de consumidor de IPC y para el 2022 la inflación cerró en el 7,88, la más alta registrada en los últimos años. En febrero del 2023 el dato del INEC muestra que estuvo un 5,58%, lo cual sigue afectándonos. Adicionalmente, según la información presentada por el INEC, la inflación para el año 2022 duplicó la meta inflacionaria del Banco Central de Costa Rica, que está definida entre el 2 y el 4%. Es importante tener en cuenta que la inflación puede tener un impacto significativo en la economía de un país, afectando el poder adquisitivo de los consumidores, la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Por lo tanto, los gobiernos y los bancos centrales suelen monitorear de cerca la tasa de inflación y tomar medidas para mantenerla dentro de los rangos considerados saludables para la economía, así como lo hablamos anteriormente, entre el 2 y el 4%. La inflación de Costa Rica es influenciada por una variedad de factores como el tipo de cambio, del color costarricense, los precios del petróleo y la energía, las políticas fiscales y monetarias del gobierno y la oferta monetaria de bienes y servicios, entre otros. Por último, pero no menos importante, tenemos el indicador macroeconómico del desempleo. ¿Qué es el desempleo? Pues la situación que hace referencia a un individuo sin empleo, sin realizar una actividad económica. ¿Qué serían las actividades económicas clasificadas o tomadas en cuenta? Pues es la producción de todos los bienes o servicios individuales o colectivos que se suministran o que se piensan suministrar.
a unidades distintas de aquellos que la producen. Por otro lado, la producción de servicios domésticos y también personales como servicios remunerados. Dentro de la condición de actividad se clasifica en lo que serían dos ámbitos generales. Tenemos por acá lo que es la condición de actividad. Tenemos toda la población de edad para trabajar, que es de 15 años en adelante, la fuerza de trabajo, que es la población ocupada, y la población desempleada. En este caso, para el cálculo de lo que es la tasa de desempleo, se utiliza únicamente lo que es la fuerza de trabajo. Acá, como pueden observar, se encuentran ya lo que están ocupado a tiempo completo y ocupado en tiempo parcial. Por otro lado está lo que es la población desempleada con experiencia laboral o sin experiencia laboral. Como les decía anteriormente, únicamente para el cálculo de la tasa de desempleo se tomará la fuerza de trabajo. No tomaremos lo que es la fuerza fuera del trabajo, porque acá hay dos rangos, los disponibles y no disponibles. Los disponibles serían por razones personales. Por otro lado, los no disponibles, acá estarían lo que son las personas mayores de edad, los adultos mayores, o personas con discapacidades o alguna enfermedad. Por ende, solamente estaríamos tomando en cuenta lo que es la fuerza de trabajo. Algunos datos de gran relevancia se dieron en el mercado laboral alrededor del COVID-19. Para el año 2019, la tasa de desempleo estaba en 11,08, pero para el 2020, en el segundo trimestre, alcanzó el nivel máximo con un 24%. Finalizó en el 2020 con un 20,6% en el cuarto trimestre. Esto según un informe macroeconómico de la CEPAL del año 2021. Posteriormente, en diciembre del año 2021, la tasa de desempleo llegó a un 13,1%. Ya para junio del año 2022, la tasa nacional de desempleo se ubicaba en un 11,7%. Igualmente, esto en base a los informes brindados por la CEPAL. Ya para este último año, diciembre y enero del 2023, según lo que fue el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Costa Rica se encontraba con una tasa de desempleo de un 11,8%. Esto sería básicamente los indicadores macroeconómicos de Costa Rica por parte de nuestro grupo. Buenas noches.